¿Cómo están? Gusto de saludarlos, sean todos bienvenidos. Hablar de Fernando Malcún es hablar de un investigador, de un informador, de uno de los más grandes expertos que ha desarrollado, investigado y difundido la cultura de los mayas. Tengo acá un escrito porque no es fácil memorizar todo lo que ha hecho Fernando y lo hago para que usted comprenda el contexto en que queremos realizar esta entrevista. Fernando ha realizado para la cadena Infinito de televisión documentales fantásticos como Las 7 profecías de los mayas, La conexión Atlante, El ojo de Horus. Ha escrito libros como Las grandes civilizaciones para la humanidad. Ha desarrollado y ha investigado la cultura maya, la atlante, la hindú. Tiene talleres, recorre el mundo y hoy está en Chile. Fernando Malcún, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenido a nuestro país. Gracias, me da mucho gusto estar en Chile. No es la primera vez que estás en nuestro país, ¿no? No, he venido como 3 veces o 4. Tú eres arquitecto de profesión. Yo soy arquitecto, sí. ¿Cómo deriva un arquitecto, una profesión lógica, en un ser que desarrolla todos los temas relacionados con la evolución de conciencia? Bueno, yo comencé como arquitecto y mi hobby era la televisión. La televisión se volvió el centro de mi vida durante mucho tiempo. Y a raíz de un evento de destino, de una situación extrema en mi vida, llegó un momento en que decidí cambiar de dirección y dedicarme a encontrar información de sabiduría, a encontrar información de las culturas desaparecidas que me permitiera a mí encontrar respuestas a cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito, qué estamos haciendo acá. Entonces me dediqué a investigar, a encontrar respuestas a esas preguntas fundamentales. ¿Encontraste todas las respuestas que buscabas? Sí, encontré muchísimas respuestas. Bueno, quiero empezar directamente al grano, como se dice acá en nuestro país. Quiero que me hables en primer lugar de lo que los mayas llamaron el tiempo del no tiempo, de este gran ciclo cósmico. Los mayas fueron una civilización o una cultura tremendamente inteligente desde el punto de vista científico. Ellos manejaron más de 17 calendarios. Uno de ellos se llamaba la cuenta larga, y la cuenta larga tenía que ver con un periodo de 26,000 años que determina cuándo hay catástrofes o destrucciones cataclísmicas sobre el planeta, con el objeto de permitir una renovación en las estructuras sociales, la manera como se organiza la vida del hombre sobre la Tierra. No, nada es eterno, todo es periódico, con el objeto de producir nuevas experiencias, nuevas maneras de entender la realidad. Ese ciclo de 26,000 años tiene un punto centro. Ese centro es un periodo de 40 años, 20 años de 1992 al año 2012 y 20 años del año 2012 al año 2032. Esos 40 años que quedan exactamente en el centro de ese gran ciclo de 26,000, hace 13,000 años fue el diluvio universal. Ese es el que los mayas llamaron el tiempo del no tiempo. Un periodo de cambio acelerado en el que la mayor actividad del Sol iba a irradiar muchísima energía sobre la ionosfera del planeta, y esa diferencia de potencial eléctrico entre la ionosfera y la corteza terrestre iba a hacer que cayeran muchas tormentas eléctricas, rayos y centellas alrededor del planeta, y eso iba a cargar electromagnéticamente la bóveda en la que nosotros existimos, aumentando la frecuencia vibratoria de la energía que se encuentra ahí, y obviamente afectando al ser humano. O sea, la oscilación, la frecuencia de la Tierra ha aumentado. Correcto. Pasó de 8 ciclos a 13 ciclos. Hoy tenemos una en la escala de Fibonacci. Fibonacci es una escala, una progresión matemática sagrada que utiliza el universo para multiplicar la vida, para ordenar la realidad y para ordenar los cambios que se producen en los planetas alrededor del cosmos. Ahora, este cambio de la oscilación, sí, si lo llevamos a la relación con el ser humano, con la humanidad. Tú sientes que el tiempo está más rápido, que todo está más acelerado, que duermes menos, tienes mayor actividad, tienes mayor capacidad perceptiva, ves cosas que antes no veías, intuyes cosas que antes no intuías,
está despertando nuestro hemisferio derecho. El hemisferio derecho ha sido predominantemente pasivo en los últimos 13.000 años de historia. Ahora está comenzando a despertar. El hemisferio derecho es el hemisferio de la espiritualidad, de lo femenino, de lo sensible. De lo intuitivo. De lo intuitivo. El objetivo del planeta y del cosmos en este momento es que el ser humano utilice los dos hemisferios simultáneamente, el derecho intuitivo y el izquierdo racional, el sentir y el saber, porque tú no puedes encontrar comprensiones si no sientes y luego reflexionas sobre lo que sentiste para extraer de eso que sentiste las verdades de cómo funciona la realidad y el universo. Estamos con Fernando Malcún, gran investigador de la cultura maya y de los temas relacionados con la expansión de la conciencia. No te quise interrumpir. Cuando tú hablas de este gran ciclo cósmico de 26.000 años, significa es el recorrido que realiza el sistema solar sobre el centro de la galaxia, ¿no? En realidad no es sobre el centro de la galaxia, es sobre unas estrellas que se llaman las Pléyades. Las Pléyades no están generando ese ciclo de 26.000 años porque las Pléyades son estrellas que tienen como 200 millones de años de antigüedad. El Sol nuestro tiene 4.000 y pico millones de años de antigüedad. O sea, ellas no están generando el ciclo. Pero el hecho de que el sistema solar con todos los planetas esté girando alrededor de las Pléyades, entonces ha hecho que parezca que esa es el centro que está generando todo. El centro de la galaxia, el sistema solar, da otro giro alrededor del centro de la galaxia, pero ese dura 260 millones de años. Uy. O sea que estamos hablando, digamos que hay escalas, ¿no? El planeta gira sobre su eje en 24 horas, 365 días alrededor del Sol, 26.000 años alrededor de las Pléyades, 260 millones de años alrededor del centro de la galaxia. Todo gira sobre sí y gira alrededor del centro del universo. ¿Cómo? Entiendo que tú también has desarrollado trabajos sobre este nuevo cambio paradigmático científico, se lo podemos llamar así, la física cuántica. ¿Cómo Sí. podemos relacionar este mundo en el cual te referías, macrocósmico, al microcósmico de la estructura atómica? Todo en relación al ser humano. Bueno, la cuántica es el dominio de lo nanométrico, de la 10.000ª de milímetro. Ese es uno de los bordes de la realidad. Allá abajo, en realidad, lo que estábamos esperando encontrar una cosa ordenada de partículas que giran como sistemas solares, y resulta que no hay tal, que es el orden es el lugar de las probabilidades y de las posibilidades. Una probabilidad es una posibilidad al cuadrado. O sea, es el sitio donde cualquier cosa puede suceder. Ahí están como en layers, como en capas, las probabilidades de manifestación que tiene tu vida, la mía y la de toda la humanidad. Tú creas desde tu nivel personal, tu realidad personal, tú eres el rey de tu realidad personal y todos los demás estamos sujetos a las órdenes en tu vida personal. Igual yo en la mía, igual cada uno de los televidentes en la suya, pero co-creamos entre todos la realidad colectiva. Esas probabilidades de co-creación se encuentran en ese mundo subjetivo que se llama el mundo cuántico. Es el mundo en donde cualquier cosa puede suceder dependiendo de las decisiones de los seres humanos que se encuentran sobre el planeta, que fundamentados en su libre albedrío y en sus creencias determinan qué es lo que va a suceder. ¿Cómo podemos relacionar esa información que nos estás entregando con toda esta época actual, esta crisis de conciencia que se vive hoy en día en lo político, en lo económico, en lo religioso, en lo personal, en las relaciones? El aumento de frecuencia vibratoria del planeta y la liberación de la información, porque a partir de 1992 los maestros levantaron los velos sobre la información de sabiduría que existían. ¿Te acuerdas de Isis sin velo? Claro. Bueno, toda la información antes era tapada, era como no se hablaba directamente de las cosas. Para grupos muy reducidos. Sí, para grupos de sociedades secretas, masones, gnósticos, illuminatis, etcétera, que eran los que tenían la información en ese momento. En este momento estamos viviendo una revolución tecnológica extraordinaria que ha puesto toda la información del planeta y de la humanidad en Internet.
está al alcance de cualquier persona que tenga un motor de búsqueda y que pueda encontrar información de sabiduría sobre lo que está sucediendo, mezclada con una enorme cantidad de falsas creencias y de información falsa. Eso está permitiendo que la información es lo que cambia la mente del hombre. Y el hombre se está preguntando qué está haciendo aquí, cuál es su papel sobre la tierra. Y como hay esa instantaneidad y esa búsqueda extraordinaria y la masificación de la información personal, antes un ser humano para multiplicar la información de sus investigaciones se demoraba mucho tiempo, había que imprimir un libro, ese libro le llegaba a 300 o 400 personas. Hoy en día tú investigas y pones algo en internet y millones de personas tienen acceso inmediato a esa información. Entonces, el proceso de multiplicación de la información y la tecnología de comunicación del ser humano con el ser humano y con la información, con las bases de datos de la humanidad, por decirlo de alguna manera, está provocando un proceso exponencial de cambio en el interior del ser humano. Eso aunado a un cambio de aumento de percepción, digamos, más que todo desde el punto de vista de la mujer se ha vuelto tremendamente perceptiva, ven el aura de las personas, intuyen, se han vuelto telépatas, suena el teléfono y ya sabe quién las llama, porque ellas han manejado predominantemente el hemisferio derecho. Y como un dato concreto, en una de tus investigaciones tú hablas que hacia el año 92 solamente el 3% de la humanidad podía leer los campos áuricos. Correcto. Hoy, después del 2012, es una de 12 personas. Sí, ha habido una multiplicación por 4 en el caso de la mujer, no en el del hombre. Y confirmas tú que hacia el año 2032 aproximadamente el 25% de la humanidad va a poder leer. Eso significa un cambio pero extraordinario, es decir, no se va a eliminar la mentira. Sí, o sea, en la medida en que yo pueda ver tu aura es tu atmósfera personal, está reflejando lo que tú sientes en el momento y tu carácter. Lo que sientes en el momento es cambiante, depende de tus sentimientos, depende de lo que esté pasando en tu interior. Tu carácter es más permanente, es tu temperamento, es la manera como ves la vida. Eso se refleja en tu aura, es tu atmósfera personal. Cuando yo tengo la probabilidad de verlo, o sea que lo leo, pues yo ya sé si tú me estás diciendo mentiras o me estás diciendo verdades. Entonces, si una de cada 4 personas tiene esa capacidad, hablamos en el año 2032, si la curva continúa exponencial como está sucediendo hasta ahora, pues quiere decir que una de 4 personas va a saber exactamente quién eres tú. Entonces, ¿quién va a poder tirar la primera piedra? Si hay muchísima gente que va a poder saber qué es lo que realmente hiciste tú y qué es lo que realmente pensaste, vamos a poder, si yo tengo la capacidad de leer tu aura y tú me dices a mí algo, yo inmediatamente sé que eso que me estás diciendo es verdadero o es falso. Pero eso significa, Fernando, una nueva sociedad. Significa evidentemente que todo se va a volver más diáfano y más transparente si es que los índices de cambio que existen hasta ahora, desde el 92 hasta aquí, se sostienen. Ahora, con la información que tú manejas, con todo tu trabajo de investigación, tu tesis es esa, ¿no? O sea, que se va a sostener y que el crecimiento Tenemos 2 curvas. ¿Sí? Tenemos una curva de eventos de destino y de situaciones de dificultad, de guerra, de llamémoslo, de estados de no ser. Esa curva... Cuando tú dices evento de destino te refieres a hechos dramáticos en la vida de las personas, ¿no? Correcto. Un evento de destino yo lo llamo el rayo despendejador. Es el momento en el que le cae a una persona un rayo que la despierta. Ejemplos prácticos de eso. Tú te despiertas por la mañana y tu mujer te dice, me voy y ya no vivo más contigo. Te despiertas por la mañana y te encuentras con que la fábrica que tenías, de la que vivías, se quemó y el seguro estaba vencido. Te despiertas por la mañana y te dicen que tu único hijo se acaba de matar en una moto. Te despiertas por la mañana y te dicen que tienes un cáncer terminal. O sea, son situaciones que destruyen el orden en tu vida, ¿verdad? Se llaman eventos de destino y el propósito que tiene es destruir tu ego. Tu ego no te deja cambiar. Tu ego quiere mantener tu mente en la esclavitud. Tu ego quiere mantener el sistema de creencias para mantenerte esclavizado, en estados de no ser, en vergüenza, en culpa, en rabia, en miedo, en orgullo, en deseos de venganza. Ese es su objetivo. La única manera que tú puedas
evolucionar y transformarte es que las limitaciones que tiene tu ego, que ha creado un campo de plomo alrededor de tu mente para que la información de sabiduría, la luz de la conciencia, no llegue a cambiar tu mente y a liberarlo de las garras del ego. Entonces necesitas destruir el ego primero. Entonces eso lo produce un evento de destino, como el que estamos hablando, correcto. o también lo puede obtener las personas en cómodas cuotas mensuales de sufrimiento. O sea, que es un sufrimiento creciente. Todo el que se equivoca, vuelve y se equivoca, y vuelve y se equivoca, y vuelve y se equivoca por la misma cosa. Al que lo roban, lo roban, y lo roban, y lo roban. El que se divorcia, se divorcia, se divorcia, se divorcia. Mientras no se detenga a pensar por qué está repitiéndose en mi vida el mismo patrón de sufrimiento. O sea, el universo hace que la gente no tenga más remedio que examinar su propio interior para encontrar que las causas de su sufrimiento siempre están en su mente. Entonces, o sea, nosotros vivimos en un universo de contraste. Masculino, femenino, noche y día, sol y luna, intuición y razón, nacimiento y muerte, castidad y lujuria, dieta y gula. ¿Sí? ¿El bien y el mal puede ser? ¿O el mal no existe según tú? El bien, es que el mal es ignorancia temporal necesaria para encontrar el bien. O sea, la guerra, por ejemplo, es necesaria la guerra para poder entender el valor de la paz. Solamente cuando un ser humano experimenta la destrucción que ocasiona la guerra, la muerte de todos sus seres queridos, el desvanecerse de su trabajo de toda una vida, en ese momento es que entiende el valor del acuerdo, el valor del consenso, el valor de llegar con el vecino que tiene una posición completamente distinta sobre la vida, a acuerdos y a consenso, y no que yo tenga que imponerte mis creencias con un palo a ti. Eso no funciona. Entonces, la guerra es necesaria para poder entender el valor de la paz. La lujuria es necesaria y tiene su contrapeso en la castidad. Entonces, el ser humano que dedica su mente a la castidad durante toda su vida y a poner toda su energía, no sabe que existe una ley que se llama la ley del péndulo, que hace que inmediatamente te lleve obligatoriamente a experimentar el estado contrario. Para que tú, al experimentar el estado contrario, logres situarte en el polo que pueda mirar los dos estados simultáneamente y entender que el camino no es ninguno de los extremos, sino el camino del medio, el camino de Buda. Interesante, Fernando. Son muchos los temas que quisiéramos seguir conversando contigo. Estamos llegando ya, nos queda poquito tiempo, pero he tomado acá una lista de tus talleres, de tus seminarios, que reflejan el trabajo que tú estás realizando. Y te voy a pedir alguna definición muy breve de algunos temas que tú estás desarrollando. Por ejemplo, cuando dices tú cómo evolucionar rápidamente para mantener la felicidad. ¿Qué consejo le podemos dar respecto a esto a los amigos que nos están viendo? Lo primero es dejar los sentimientos y los pensamientos negativos. Porque los sentimientos y los pensamientos negativos lo único que hacen es que destruyen tu energía vital. Y si tú no aumentas el nivel de energía vital que tienes, si no acumulas energía vital, pues no vas a poder sostener la información de sabiduría, que es la que te permite encontrar la felicidad y tener éxito en la vida. Tienes un seminario que se llama Guía Práctica para Recuperar la Salud. La salud, como la enfermedad, son contraste. La pobreza y la compañía, la riqueza y la escasez, la pertenencia a un sitio y el ser paría, son estados de contraste que utiliza el universo para provocar experiencias que generen comprensión sobre el orden de la realidad. La glándula pineal y la evolución de la conciencia. ¿Qué papel juega la glándula pineal? Importantísima la glándula pineal en el proceso evolutivo de la conciencia, porque la glándula pineal es la llave de la conciencia. La glándula pineal genera una serie de sustancias, hormonas y neurotransmisores que son los que cambian los estados interiores del ser humano. O sea, pasan de conciencia habitual cotidiana a sueño, a descanso profundo, a sueño ordinario, el sueño en el cual uno no se ve a sí mismo en el sueño, sino es como una cámara que se va moviendo, o a sueño lúcido, en el que tú te incorporas al sueño y te ves a ti mismo, o a los viajes astrales, o a las regresiones, o a los estados de muerte cercana, o al abandonar el cuerpo físico. Entonces, para eso siempre está una sustancia que se llama dimetiltriptamina.
Y esa sustancia la produce la glándula pineal. La encuentras también en el LSD, en el ayahuasca, en el yagé, en todas las sustancias que manejaran las civilizaciones antiguas, que producían estados de percepción alterada en los que tú podías ver que la realidad que nosotros, en la que vivimos, es un 3% realmente de la realidad que existe. La luz visible es apenas un 3% del campo electromagnético en el que existe la realidad. ¿Quieres decir tú que solamente percibimos el 3% de lo que sucede? De lo que sucede. Así es. No te puedo creer. Así es. Entonces, y creemos que viendo el 3% podemos interpolar el otro 97% o extraer información que nos permita entender ese otro 97%. Con ese 3% procesamos, concluimos, tenemos convicciones, creencias. Correcto. Imagínate tú. Cuando comienza a ampliarse el rango de percepción de los sentidos, que es lo que está sucediendo ahora, tú comienzas a ver una octava de frecuencia vibratoria por encima de la luz visible. Entonces comienzas a ver lo ultravioleta y comienzas a ver lo infrarrojo, y en esos campos es donde están el aura de los seres humanos, donde están los fantasmas, donde están los desencarnados, donde están... Entonces comienzas a ver muchas otras cosas que están aquí, pero que tú no ves porque tu rango de percepción es muy cerrado. Fernando, para concluir, dos preguntas importantes. El motivo de tu visita a Chile, en primer lugar. Vengo a dictar una conferencia mañana sobre cómo mantener la felicidad, cómo encontrarla primero y luego saber cómo la encontré para poder mantenerla. Y un taller sobre la evolución de la conciencia, los 7 aprendizajes que todo ser humano tiene que experimentar en la vida para poder crecer como ser humano y encontrar la felicidad que todos anhelamos. En tu producción audiovisual, ¿hay algún proyecto? ¿Estás trabajando en algo ahora? Voy a comenzar a trabajar, sí, con México para hacer un desarrollo de un programa, de una miniserie de 7 programas de televisión sobre la cultura maya, mezclada con la cultura moderna. Hiciste también un ciclo con la cultura hindú, ¿no? Sí. ¿Sí? Estoy trabajando también en explorar todo lo que tiene que ver con budismo, hinduismo, todas las religiones del este de Asia, la manera como se relaciona el hombre con Dios en las diferentes posiciones geográficas del planeta siempre me ha apasionado porque me aclara mucho la posición que yo debo tener con relación a Dios. Uno, para poder encontrar la felicidad, tiene que tener 4 interacciones correctas. La primera contigo mismo, la segunda con los demás, la tercera con la realidad en la que existes y la cuarta con Dios. Mientras tú no logres mantener esas 4 interacciones correctas, pues nunca vas a poder estar en paz y armonía, en felicidad, en abundancia, en salud, en buena compañía. Dios, ¿cómo defines a Dios? Como tú, como yo, como la mesa, como el vaso, como todo, es el gran contenedor, es la mente colectiva, es el amor, es el orden, es la belleza, es la bondad, es lo que produce el ser y el no ser. El no ser para poder entender el ser. Es el que produce lo falso y lo verdadero. Lo falso para encontrar lo verdadero. Fernando, al final, en este tiempo del no tiempo, en este tiempo de grandes cambios, en este tiempo de nuevas energías, tu último consejo para quien nos está viendo y que logramos encender la llamita de que hay un conocimiento mucho más allá de lo que se percibe sensorialmente. Entender que aquí vinimos a aprender sobre el amor, pero tenemos un concepto equivocado sobre el amor. Creemos que el amor es enamoramiento. El amor de pareja. En amor, miento. Eso no es amor. Necesitamos encontrar el verdadero sentido del amor. Y el verdadero sentido del amor es la neutralidad, la que permite la existencia de la diversidad, la que permite el respeto, la tolerancia, la incondicionalidad. Permitir que los seres humanos piensen como quieran y actúen como quieran, incluso para cometer errores, porque es con el error que aprendemos. Esa neutralidad, que es la esencia del amor, es lo que venimos a aprender acá. En la medida en que seamos cada vez más neutros en nuestro interior con lo que sucede a nuestro alrededor y no queremos interferir en los procesos de conciencia y de destino de los demás, vamos a ser más felices, vamos a tener menos problemas con los demás, vamos a aumentar nuestra energía vital porque no nos la vamos a gastar en conflicto y en sufrimiento, y obviamente vamos a evolucionar en conciencia porque cada vez vamos a tener más información de sabiduría. Muchas gracias, Fernando. A ti.
Muchas gracias, Chile. Y a ustedes, si alguno de ustedes logramos encender una llamita en el corazón y motivarlos para encontrarse consigo mismo y para encontrarse con este nuevo conocimiento, con nuestra nueva forma de entender la realidad, muy complacidos nos sentimos. Muchas gracias, hasta pronto.